Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios sobre las propiedades y leyes de los fluidos del área de propiedades de la materia. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 3 de una serie de 15 que tenemos planeados. En este ejercicio vamos a introducirnos en el principio o ley de Pascal, que recibe su nombre en honor a Blaise Pascal, este físico y matemático francés de a mediados del siglo XVII, a quien se le atribuye precisamente esta ley, la ley de Pascal, de gran importancia en la mecánica de fluidos, pero además también se le reconoce a él la invención de la primera máquina calculadora mecánica, precursora de las calculadoras y de las computadoras. Pues bien, el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido encerrado se transmite íntegramente hacia todos los puntos del fluido y en todas direcciones. Eso nos sirve para entender el funcionamiento de un gato hidráulico, como es el caso de este ejercicio, donde se nos plantea esa situación de un gato hidráulico. El principio de Pascal nos dice entonces que la presión ejercida sobre el émbolo menor de este gato hidráulico va a ser igual a la presión ejercida sobre el émbolo mayor. Entonces, ¿eso es por qué? Porque el principio de Pascal nos dice claramente que la presión ejercida en un fluido se transmite íntegramente hacia todos los puntos y en todas direcciones. Entonces, por eso podemos igualar presión 1 con presión 2, donde presión 1 puede ser la del émbolo menor, la que se ejerce en el émbolo menor, y presión 2, la que se ejerce en el émbolo mayor. Entonces, igualamos las presiones. Según la ley de Pascal podemos hacerlo. Pero como presión es igual a fuerza entre área, entonces esa ecuación la podemos escribir de esta manera. Fuerza 2 entre área, perdón, fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Y de aquí podemos despejar alguna de las variables dependiendo de lo que nos pide el problema. Pues bien, vamos a dividir esto en dos partes. Por un lado tenemos el émbolo menor. Vamos a poner aquí émbolo menor. En el émbolo menor tenemos un diámetro, le voy a llamar diámetro 1, que va a ser igual a 2 centímetros, porque dijimos que era el émbolo menor. 2 centímetros en metros son 0.02 metros, ¿verdad? En ese émbolo menor, pues es lo único que conocemos, el diámetro de ese émbolo. Y por otro lado tenemos el émbolo mayor, lo voy a poner por acá. El émbolo mayor, del émbolo mayor conozco el diámetro, le voy a llamar diámetro 2, que son 5 centímetros, ¿sí? El émbolo menor es de 2 centímetros y el émbolo mayor es de 5 centímetros, que en metros equivalen a 0.05 metros. Pero también en el émbolo mayor conozco la fuerza, porque en el inciso A me dicen qué presión se requiere transmitir al émbolo mayor para que ejerza una fuerza de 2 por 10 a la 3 newton. Entonces la fuerza en el émbolo mayor, o sea, F2, debe ser de 2 por 10 a la 3 newton, o sea, 2000 newtons, ¿verdad? Y entonces, en este primer inciso me piden la presión en ese émbolo, la presión 2. Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza por unidad de área, fuerza entre área. Pues bien, en el émbolo 2, en el émbolo mayor, conozco la fuerza, pero no conozco el área. Sin embargo, conozco el diámetro del émbolo 2, entonces puedo calcular el área. El área, como se trata de un émbolo circular,
Pues el área es pi por radio al cuadrado. O bien, si no queremos dividir el diámetro entre 2 para obtener el radio, podemos utilizar la fórmula de área igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Son fórmulas equivalentes. Por lo tanto, el área, estamos hablando del área 2, en este caso, pues va a ser pi por el diámetro 2. El diámetro 2, que serían 0.05 metros, que es el émbolo mayor, que tiene un diámetro de 5 centímetros, eso dividido entre 4. Entonces voy a tener un área 2, vamos a hacer esas operaciones, pero voy a elevar al cuadrado el 0.5 al cuadrado, eso lo voy a multiplicar por pi y lo voy a dividir entre 4. Esto me da un área de 1.96, luego sigue un 3, lo voy a dejar así, 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ese es el área 2. Y si ya conozco el área 2, entonces ya puedo calcular la presión 2, que es la fuerza en el émbolo mayor entre el área del émbolo mayor. Entonces, esta presión 2 va a ser, ¿cuál es la fuerza? Pues 2 por 10 a la 3 newton, es la fuerza en el émbolo 2, la F2, entre el área 2, que es el área que acabamos de calcular, 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por lo tanto, la presión 2 me va a quedar, hacemos esas operaciones, 2 por 10 a la 3 dividido entre el área que acabamos de calcular. Y eso nos da 1.01 por 10 a la 6. Pues lo vamos a dejar simplemente en 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 pascales. Esa es la presión, pascales. Vean que tengo metros entre metro cuadrado, perdón, newton entre metro cuadrado. Newton por metro cuadrado son pascales. Y esta es la presión que se debe ejercer en el émbolo 2 para que la fuerza ahí sea de 2000 newton, 2 por 10 a la 3 newton. Ya está resuelto el inciso A. En el inciso B me piden que determinemos la fuerza que se necesita ejercer sobre el pistón menor para que efectivamente la fuerza en el pistón 2, en el émbolo 2, sea de 2000 newton. ¿Qué fuerza se necesita ejercer para ello sobre el pistón menor? Entonces me están pidiendo la fuerza 1. En el inciso B me piden la fuerza en el pistón menor. Yo sé que la presión 1 es igual a la presión 2. Aquí lo tenemos. Pero la presión, sí, presión 1 igual a presión 2. Ahí está. Entonces, presión 1, ¿a qué es igual? A fuerza 1 entre área 1. Y eso debe de ser igual a la presión 2 que ya conozco. ¿Sí? Ya la conozco, la presión 2. Entonces, de aquí puedo despejar fuerza 1 igual a presión 2 por área 1. Pero el área 1 no la conozco directamente. ¿Qué es lo que conozco? Conozco el diámetro del émbolo 1. El diámetro del émbolo 1, del émbolo menor, es 2 centímetros. Con ese diámetro podemos calcular el área 1. Entonces, el área 1, para calcular el área 1, pues va a ser pi por el diámetro 1 al cuadrado, o sea, 0.02 metros al cuadrado, y todo eso dividido entre 4. De manera que el área 1 en metros cuadrados me va a quedar 0.02 al cuadrado, eso multiplicado por pi y dividido entre 4 nos da 3.14
por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área del émbolo 2. Ahora sí puedo calcular la fuerza 1. Finalmente, la fuerza 1 va a ser igual a la presión 2, que es 1 por 10 a las 6 pascales, multiplicada por el área 1, que son los 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados que acabamos de calcular. Y eso nos da 1 por 10 a la 6 multiplicada por esa área, nos da un valor de 314. 314.15.16 lo podemos dejar en 0.2 newtons. Esa sería la fuerza que debo de aplicar en el émbolo menor para que en el émbolo mayor se transfiera una fuerza de 2000 newton, 2 por 10 a la 3 newton. Esta es la fuerza en el émbolo menor. Si queremos expresarla solamente con dos cifras significativas, ¿sí? Si queremos expresarla con dos cifras significativas, lo voy a dejar de este lado, F1 va a ser igual a, lo que voy a hacer, el punto decimal lo voy a recorrer 2 lugares y lo voy a dejar en 3.1 por 10 a la 2, porque lo recorrí 2 lugares a la izquierda, por 10 a la 2 y estos van a ser newton. Esa es la misma fuerza, pero expresado con dos cifras significativas. Una cifra entera, ¿sí? Y una decimal. Vean cómo únicamente se requieren 314 newton en el émbolo menor para que en el émbolo mayor haya una fuerza de 2000 newton. Es decir, casi 7 veces mayor la fuerza en el émbolo mayor que la fuerza requerida y aplicada en el émbolo menor. Y esto gracias al principio o ley de Pascal. Así de fácil.